operación, donde se empezaron a cambiar algunos paradigmas. Y yo estaba pensando que el paciente que va a quirófano tiene un shock y el shock se ve en el postoperatorio, eso está claro. Es un shock controlado que tiene un comienzo y si va todo bien tiene un final. Pero desde que comenzó este protocolo ERAS, uno empieza a ver algunas cosas que tal vez antes las veía, pero no las tenía muy bien individualizadas. El paciente que llega a quirófano, que no cumple con el protocolo o no se le aplica el protocolo ERAS, llega muchas veces deshidratado, o sea que no es el paciente que está bien, va al quirófano, se opera, shock intraoperatorio, no, es una cosa diferente. Por lo tanto, creo que, obviamente, adhiero a este protocolo y en él se hablan algunas cuestiones relacionadas con los fluidos. Algunas cuestiones, ya empezamos mal, ¿estamos bien? Lo había probado todo. Ahora, ahí estamos. Algunas cuestiones de cambios de paradigmas, ¿no? Que son 4 básicamente, y ustedes lo ven ahí, el ayuno, ya lo hablaba Javier, lo comentó Germán también, que puede condicionar un cuadro de deshidratación, eventualmente de hipovolemia. El paradigma que se deberían hacer reposiciones importantes de fluidos, por las pérdidas insensibles, ese misterioso tercer espacio que nadie sabe dónde está, pero que se van líquidos, y es el intersticio simplemente, como les dije, y un punto que este era muy discutido, ¿no? Que el exceso de fluidos es inofensivo mientras el riñón funcione bien. Nada más irreal que eso. Recuerden que si hay algo que le hace daño al riñón, es una presión venosa central elevada. Una presión venosa central por encima de 8 milímetros de mercurio aumenta la presión subcapsular y puede producir alteraciones hemodinámicas en el riñón que le puede llevar a la falla renal. Bueno, en el protocolo ERAS, y la parte que me interesa a mí es la de evitar el exceso de sal y agua, básicamente las soluciones hidroelectrolíticas. Entonces, esto simplemente es un experimento que muestra, o por lo menos justifica por qué utilizamos, por lo menos en la etapa posoperatoria, vuelvo a insistir, no me voy a meter con lo que pasa dentro del quirófano, pero en la etapa posoperatoria, cuando vemos que el paciente ha sufrido un shock, que puede ser hipovolémico, pero básicamente es distributivo. Después de 4 horas de cirugía, el paciente, si se le han repuesto las pérdidas que ha sufrido, tanto reposición de sangre, etcétera, tiene un shock distributivo que generalmente se trata con drogas vasopresoras. Y este experimento, que es del año 1964, era muy simple. Se tomaban animales, se los exsanguinaba, se podía medir el déficit de oxígeno con un analizador metabólico, acá se establecía el déficit de oxígeno, y lo que se iba haciendo a estos animales era reponer el volumen de sangre que se le había quitado en forma progresiva, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos, y se vio que cuando se llegaba a un déficit de 140 mililitros por kilo de peso de oxígeno, todos los animalitos se morían. Pero lo importante es que esto aparecía dentro de los 40-45 minutos de haberse iniciado el experimento de exsanguinación. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un paciente no se le repone la volemia en los estados de shock hipovolémico en forma adecuada dentro de los primeros 40 minutos, la evolución puede ser impredecible. En cuestiones relacionadas con postoperatorio, la gente quiere ver puntos fuertes, resultados relacionados con mortalidad. ¿Se mueren más o se mueren menos con determinada estrategia de tratamiento, uso de fluidos, droga vasoactiva? No pasa en realidad eso, pero sí podemos ver algún punto, que no puede ser tan fuerte como la mortalidad, relacionado con morbilidad. Días de internación, días de permanencia en la unidad de terapia intensiva, días de ventilador, posibilidades de infección. Esos puntos son importantes en todo lo que se refiere a perioperatorio. Por eso está la base racional por el cual somos, digamos, o vemos con necesidad urgente de reponer volumen a los pacientes que vienen de quirófano. Bien, entonces el uso de fluidos, lo de siempre, cuánto, cuándo, cómo, cuáles. Entonces, en el cuánto, ustedes saben que se ha hablado mucho de estrategias liberales y de estrategias
restrictivas en el uso de fluidos. Esto tuvo un auge al principio de los 2000 con los protocolos utilizados en ventilación mecánica, donde se veía que los pacientes tratados con excesiva cantidad de volumen tenían una evolución peor que los pacientes que se utilizaba una estrategia restrictiva. Tienen algunas cuestiones metodológicas los trabajos que analizan en cirugía, en posoperatorio, la estrategia liberal y restrictiva, y básicamente están dados que son estudios retrospectivos que le quitan algún tipo de poder, que la definición de liberal, restrictivo, el uso estándar de fluidos no es clara, porque por ejemplo no se han tenido en cuenta las reposiciones que se utilizan fuera de lo habitual. El paciente es hipotensa, le pasamos 500 mililitros más de volumen a la rama de tratamiento restrictivo, bueno, y pasa a ser liberal. Y otro punto es que las estrategias de rescate, bueno, lo que dije, acabo de decir recién, pues se puede convertir esto en una estrategia de restrictiva, pasar a liberal. Y alguna evidencia que la estrategia restrictiva pudiera ser beneficiosa en cirugía electiva, no en otro tipo de cirugía. Bien, ¿cuánto? Mayor uso de fluidos va a depender en parte del grado de injuria. Me acordaba lo que decía Javier de las incisiones, ¿no? La respuesta inflamatoria que hay en el trauma quirúrgico, está muy bien estudiada. Yo me acuerdo cuando cursé cirugía hace unos cuantos años, no se rían, pero yo me acuerdo que algún docente nos dijo, la gran incisión hace al gran cirujano, nada más alejado de la verdad. O sea, uno puede decir, la gran incisión hace la gran respuesta inflamatoria, ¿no? Y ese es el paciente que tiene, por más que se haya operado el tórax, pero tiene hilio, no se despierta, está ventilado, tiene un PAFI bajo, no orina, entraron en falla renal, a lo mejor hay que dializarlo. Esa es la respuesta inflamatoria que impacta en gran parte de órganos, ¿no? El cuánto también tiene que ver con la relación en estrategias liberales para evitar el dolor y náuseas en el vómito postoperatorio, y también la asociación que existe con la posibilidad de que se infecten las heridas, pero estos estudios carecen de algún diseño metodológico importante. Pero un poco esta es la razón por la cual se ha utilizado fluidos, ¿no? El tema de las náuseas y los vómitos y la prevención de infección de heridas quirúrgicas, pero no me voy a meter en un tema que ustedes conocen mucho mejor que yo. El tema de reponer volumen porque se ha desplazado misteriosamente parte de los fluidos a un espacio misterioso que no es otro que el intersticio. Fíjense acá, este trabajo son 13 pacientes sometidos a cirugía oncológica, resección ovárica, donde ven el volumen de sangre preoperativo, el volumen de sangre en el postoperatorio, lo que entra, lo que sale, pérdida de sangre, orina, los balances, y fíjense que hay un balance negativo de casi 4 litros. ¿Dónde están esos 4 litros? Están en el intersticio. Ese es el misterio por el cual muchas veces se utilizaba gran cantidad de fluidos que podían tener, obviamente, un efecto deleterio. De hecho, fíjense en esta diapositiva, la ganancia de peso en el perioperatorio relacionado con la mortalidad. Una ganancia de peso mayor del 20% está asociada con una mortalidad elevadísima. Y en algún momento llegamos a cometer, esta es la ventaja de tener unos cuantos años, uno ve cosas, modas, van, vienen. Hace un tiempo se decía, tolérenle todo el exceso de líquidos que tenga el paciente, por más que sea una bola de agua, es un problema cosmético. Hoy en día se ha visto que el exceso de agua, esa bola de agua, está relacionado con mortalidad. Fíjense acá, la infusión de cristaloides a mayor volumen, mayor ganancia de peso y, como habíamos visto recién, la posibilidad de que estos pacientes tengan mayor mortalidad. Esto básicamente se ve con cristaloides. Con coloides se puede ver de la misma forma, tal vez en menor cuantía, pero se puede ver la cuestión cristaloides-coloides, ahora la podemos discutir, que también tiene sus bemoles. Bueno, entonces, ¿cuánto? El miedo que tenemos todos cuando planteamos alguna estrategia restrictiva de fluidos, o decimos le damos más fluidos,
Está dada porque si lo dejamos hipovolémicos, alteración de la perfusión tisular, falla renal, estado confusional, eventos isquémicos, isquemia esplácnica y por último la falla orgánica múltiple. Pero si el paciente está hipervolémico, edema, la hipertensión intraabdominal es algo que debe ser un signo vital que se debería medir en todos los pacientes en terapia intensiva y que no tenemos la costumbre de medirlo. Y hay 1000 razones para medirlo. No digo que todos los pacientes vayan a tener un síndrome compartimental abdominal, pero sí hipertensión abdominal que justifica la falla renal, justifica el ilio, justifica parte de la injuria pulmonar que presentan estos pacientes. La falla respiratoria, la dificultad en la cicatrización de heridas, la imposibilidad de movilizar a los pacientes. El paciente tiene que movilizarse lo antes posible, lo antes posible. Me acordaba cuando Javier decía de las drogas que se utilizan como sedantes y analgésicos, en una época utilizaban muchas benzodiazepinas y decíamos, qué bueno que el paciente use benzodiazepinas porque le genera amnesia. Hoy está perfectamente estudiado que esa amnesia no es que perdió completamente la memoria, tienen un déficit en la memoria fáctica y ese déficit de memoria se reemplaza con una memoria que al paciente le genera terrores y delirio. El paciente que dice, esa enfermera o aquel médico me quiso matar. O sea, es una ilusión que tuvo el paciente, bueno, pero que está relacionada con esa alteración de la memoria fáctica que muchas veces la generan los estados de delirio, el uso de las benzodiazepinas. Por lo tanto, es muy bueno que un paciente hoy en día se acuerde de todo lo que le pasó. Y que tengamos cuidado, pero el paciente le va mejor, tiene menos delirio, cuando le dice, sí, yo me acuerdo, cuando vine de quirófano, me acuerdo de lo que me hicieron, me explicaron tal cosa, me explicaron tal otra. Ese paciente va a tener menos delirio y a largo plazo, algo que se está estudiando mucho ahora, el paciente no va a tener déficit cognitivo, que está perfectamente estudiado las alteraciones que hay a nivel familiar de estos pacientes que se la pasan 3, 4 meses internados porque han tenido falla orgánica múltiple a consecuencia de un trauma, de una injuria determinada, incluso la injuria quirúrgica. Bien. Seguimos con el cuánto. ¿Qué hablamos? ¿De terapia de fluido o sustitución de fluido? Reemplazamos lo que se perdió y listo, ya está, vamos a tener menos riesgo de generar sobrecarga de fluidos. Lo que habíamos hablado, que hay que sustituir las pérdidas insensibles, y este fenómeno del desplazamiento de volumen del espacio vascular en el intersticio y las pérdidas de sangre. Hay que plantearse dos cosas. ¿Cómo iniciamos la sustitución de volumen? ¿En forma protocolizada o en forma monitorizada? Tal vez, en forma protocolizada, sea la reposición de las pérdidas insensibles. Usted lo conoce mejor que yo, 1 mililitro por kilo, por hora, algo así. Pero ¿cuánto es de volumen? ¿Cuánto les puede dar de volumen? Insignificante. Pero cuando hay que sustituir el volumen perdido desde el espacio vascular, la hemorragia, uno prefiere, los artículos sugieren que ese tipo de estrategia de reposición de volumen se haga en forma monitorizada y algo vamos a ver en breve. El cómo y el cuándo. Bueno, a través de algún protocolo que sirva, han sido muy discutidos los protocolos, por lo menos en medicina crítica, en el tratamiento de la sepsis, todos los tratamientos protocolizados no han demostrado que hayan sido útiles. En cirugía la cosa puede llegar a ser diferente, si bien, insisto, en los trabajos no hay puntos fuertes que hablen de que esta estrategia, este protocolo, disminuye la mortalidad. No existe eso. Tal vez puedan tener algún impacto en morbilidad y, como les dije antes, días libres de respirador, menos estadía en la UCI, menos estadía en el hospital, menos infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que plantearse si vamos a utilizar un objetivo prefijado, si vamos a optimizar o maximizar. De paso ya les digo que la idea es optimizar, no maximizar, no volver al protocolo de Shoemaker que demostró que eso no servía. Y este punto me parece interesante. El tipo de tratamiento que vamos a hacer, ¿es reactivo o proactivo? Reactivo era el que hacíamos, o podemos seguir haciéndolo, eso es para discutir. Nos sentábamos a ver cuando el paciente llegaba al quirófano, se le tomaba la presión, se veía cuánto orinaba, si en ese momento no existía la oximetría de pulso, pero bueno, se hacía lo que se podía. Y básicamente lo que buscábamos es que el paciente no sangrara. Una ampollita de morfina cada 4 horas, y cuando lo podíamos despertar, lo despertábamos. Pero eso es lo que se hacía en cuidado del postoperatorio. Hoy en día, tal vez,
la sugerencia sea que las terapias sean proactivas, o sea, adelantarse a los hechos. Y ustedes pueden ver acá algún tipo de tratamientos reactivos, que no lo estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal, son distintas estrategias frente a un mismo problema. Corregimos la hipotensión cuando se presenta, administramos fluidos cuando hay sospecha de hipovolemia, corregimos el gasto cardíaco disminuido, y los proactivos implican, por ejemplo, mantener la tensión arterial dentro de un rango normal. Identificamos que el paciente es hipertenso, le podemos dejar un goteo de noradrenalina a dosis muy bajas, mantener el volumen sistólico en un valor predeterminado. Hay alguna estrategia que propone, sobre todo con estos métodos que pueden estimar el gasto cardíaco a través del análisis del contorno de la onda de pulso, algún sistema no calibrado, vigileo, que no sé si alguno trabaja en quirófano con algún tipo de monitoreo de gasto cardíaco. Bueno, usted tiene la ventaja de tener eco transesofágico que puede medir la velocidad de flujo aórtico, pero tienen elementos que pueden permitir medir el gasto cardíaco y evitar que ese paciente llegue a valores no adecuados. Acá no lo dice, pero medir el lactato. Medir el lactato, independientemente que el lactato ha sido muy discutido si está relacionado o es un marcador de metabolismo anaeróbico, el lactato puede aumentar cuando hay glicólisis aeróbica acelerada, que el estrés quirúrgico la puede dar, o el uso de algunas drogas vasoactivas como la adrenalina, que felizmente hoy se utiliza cada vez menos. Y mantener alguna otra variable hemodinámica, el gradiente veno-arterial de CO2, que es una herramienta que a mi juicio es bastante útil porque es un marcador de flujo tisular, que se puede medir simplemente extrayendo sangre de un catéter venoso central y una muestra de sangre arterial. Pero la idea es que uno se tiene que plantear qué tipo de estrategia podemos utilizar. ¿Nos quedamos a ver qué le pasa al paciente y corregimos sobre la marcha o nos adelantamos? Eso creo que es el punto a discutir. Cuando utilizamos herramientas de monitoreo, hay que ver qué herramienta utilizamos. Y esas herramientas tienen que tener algún tipo de característica. Por ejemplo, ¿tienen que ser exactas o tienen que ser precisas? Lo ideal es que sean exactas y precisas, ¿no? Ahí se define bien lo que es exactitud, con el tiro al blanco, describe la cercanía al valor real de la medida, pero cuidado que en monitoreo hemodinámico uno tiene que hacer varias mediciones, y esas mediciones tienen que ser precisas. Si yo mido el gasto cardíaco con un aparato que me mide ahora 4 litros, y dentro de media hora me mide 8 litros, porque la precisión del método no es la ideal, no me sirve ese método. Entonces, cualquier instrumento de monitoreo debe tener alguna característica que le permita que sea útil, ¿no? Ha habido mucha confusión. Pusimos un catéter de Swan-Ganz y alguien dice, el catéter de Swan-Ganz no cura. ¿Y desde cuándo va a curar un catéter de Swan-Ganz? Un catéter de Swan-Ganz es una herramienta, es un instrumento de monitoreo hemodinámico. Hay que saber interpretar, hay que saber medir con cualquier instrumento de monitoreo hemodinámico, y eso puede tener un impacto en alguno de los objetivos que se fijen con el paciente. Cuando hablamos de exactitud, tal vez estemos hablando de instrumentos que tengan que ser invasivos, como ustedes ven acá. Lo mejor, el catéter de Swan-Ganz es muy invasivo, algún sistema de medición continua, calibrado, no calibrado, tiene que tener alarmas, y algunos otros que, bueno, no son los ideales y tal vez son menos invasivos. Por ejemplo, la pletismografía que se puede utilizar para valorar el gasto cardíaco carece de valor absoluto cuando uno está utilizando algún tipo de droga vasoactiva. Acá lo mismo, ¿qué tipo de monitoreo elegiríamos en base al riesgo que tiene el paciente? Si tiene un riesgo muy elevado, como dice acá, tal vez necesitemos un catéter en la arteria pulmonar. En todos vamos a utilizar oximetría de pulso, capnografía. En los pacientes de bajo riesgo, como les dije recién, la pletismografía puede ser útil por el sistema máximo, porque tal vez esos pacientes no necesiten drogas vasoactivas. O sea, la elección del método de monitoreo va a depender un poco de el riesgo que vaya a correr ese paciente. Cirugía de alto riesgo, paciente de alto riesgo, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones relacionadas con el monitoreo hemodinámico que me parece que son interesantes discutirlas. Lo que les dije recién, la técnica no cura al paciente, no mejora al paciente per se. Es la utilización de la información que me brinda el instrumento de monitoreo lo que me va a permitir que al paciente le vaya mejor o peor.
Entonces, lo que les dije antes, la exactitud suficiente, los datos tienen que ser relevantes e interpretados adecuadamente, información aplicada correctamente y que sea reproducible, que venga otro, mida de la misma manera y que le sirva al paciente. Eso con cualquier instrumento de monitoreo. También el sistema que uno utilizará va a depender del momento, de la severidad del cuadro, de la disponibilidad y el entrenamiento que tiene alguien para usarlo. El ejemplo de la ecografía. Para medir el colapso de la vena cava inferior se necesitan solamente 30 mediciones. Una persona que tenga poca experiencia, con que haya utilizado el ecógrafo en 30 oportunidades, puede tener la suficiente habilidad para determinar la variabilidad del calibre de la vena cava inferior. O sea que se requiere entrenamiento. Y bueno, no hay una variable hemodinámica que se la podamos aplicar a todo el mundo. Unas otras cuestiones relacionadas con monitoreo hemodinámico, hay que integrarlas. Yo nunca pude entender, nosotros teníamos en terapia las chicas se deben acordar, la planillita del Swan-Ganz, que la hemos llenado en más de una oportunidad con muchísimos datos. Y ustedes dirán, y a las 3 de la mañana poner a ver, qué sé yo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿para qué me sirve? Vemos todas las variables, algunas servirá más que otras. Un ejemplo, el gasto cardíaco. Tiene 4 litros de gasto cardíaco. No, pero los libros de fisiología dicen que ese gasto cardíaco es normal. 4 litros puede no ser normal para un paciente que está combativo, que está con fiebre, que lo acaban de aspirar, o que tiene un lactato de 4, o que la saturación en sangre venosa mixta está por debajo de lo normal. O sea, la integración de la información que brindan los instrumentos de monitoreo hemodinámico puede servirle al paciente, puede ser útil. Esto es un dato fundamental, ¿no? ¿Cuándo se incrementa la utilidad del monitoreo hemodinámico? Lo que llaman monitoreo hemodinámico funcional. Ejemplo típico, no pasa por ustedes, nos llaman de la guardia. Hay un paciente sangrando, tiene probable shock hipovolémico. Y la pregunta de rigor, sobre todo si es de madrugada, ¿está hipotenso? No. Bueno, entonces no está mal. Entonces el paciente dice, voy al baño, se levantó, pum, se cayó planchado. T-test positivo, auto-test positivo. Eso es monitoreo hemodinámico funcional. Sometemos en este caso, al aparato circulatorio, algún tipo de alteración dinámica, algún tipo de perturbación que nos brinde una información. El paciente se hipotensó porque cambió de posición. Eso es monitoreo hemodinámico funcional. Recordar que es preferible mediciones continuas, siempre considerar las tendencias, sobre todo con los equipos de monitoreo hemodinámico no calibrado, el vigileo, por ejemplo, no tiene la exactitud que puede tener el Swan-Ganz para medir gasto cardíaco, pero la tendencia puede ser útil. Si es preciso, si tiene precisión, aunque no sea tan exacto, puede ser útil para analizar una tendencia de una variable. Seguimos. Esto es fundamental. Las variables estáticas, la presión venosa central, no predice en absoluto, no predice ningún tipo de respuesta fluida. Si alguien dice, el paciente tiene una presión venosa central de 0, hay un término que no... en aspirativa, ay Dios mío, en aspirativa. No puede ser. Sabemos que la presión en el tórax es ligeramente negativa y justamente las venas a presión negativa se colapsan para que no haya mayor flujo venoso, ¿no? Entonces, bajo ningún punto de vista, un valor de PVC bajo me va a predecir la respuesta a fluidos. Hay que medir la PVC, yo creo que hay que medirla. Si vos tenés 20 de PVC o le pasaste volumen a un paciente y la PVC era baja y de golpe tenés en 20 es porque claudicó el ventrículo derecho o hay algo que hizo que aumente las presiones transmurales. El monitoreo funcional sí puede permitir la respuesta a volumen, por ejemplo, todos los que sean métodos de estimación del gasto cardíaco a través del análisis del contorno de la onda de pulso. Y esto es fundamental. No todos los pacientes que sean respondedores a fluidos, yo creo que todos los que estamos acá, si nos miden el gasto cardíaco, estamos en la parte ascendente de la curva de Starling, lo cual quiere decir que vamos a ser respondedores a fluidos. Si nos pasan 500 de fisiológico, probablemente aumente nuestro gasto cardíaco. Pero necesitamos fluido en este momento. Bueno, depende de qué tipo de fluido, ¿no? Poner una coca, alguna cosa.
Qué ingenuo que se dice una coca. Bueno, con Fernet está bien. Lo que le acabo de decir, la respuesta a fluido no es sinónimo que haya que administrar fluido, y las limitaciones. Esto tiene muchas limitaciones, y por lo tanto no hay que confiarse en un solo instrumento de monitoreo, tal vez hay que utilizar varios a la vez, ver la cava inferior, ver la variabilidad de la presión del pulso, donde se puede levantar las piernas al paciente y ver si aumenta el gasto cardíaco, o con el capnógrafo simplemente, ver si aumenta la ETCO2, que es un surrogante de aumento del gasto cardíaco. Eso es fundamental. Esto ya se lo dije, lo que es el monitoreo hemodinámico funcional. Acá tienen un ejemplo de lo que pasa cuando el paciente es sometido a ventilación mecánica, y esto es una forma de modificar las características del sistema circulatorio. Se aumenta la presión transpulmonar, aumenta la presión pleural, disminuye la precarga al ventrículo derecho, disminuye la fracción de eyección del ventrículo derecho, y después de 2 o 3 latidos disminuye en las cavidades izquierdas. Y en ese momento las presiones sistólicas son bajas. Lo contrario ocurre durante la inspiración, donde aumenta la poscarga del ventrículo derecho, disminuye la del ventrículo izquierdo, esto por juego de presiones transmurales, aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, mejora la fracción de eyección y la presión sistólica es más alta. Esto permite ver la variabilidad de la presión del pulso, que es un buen predictor de respuesta a fluido. No sé si lo utilizan habitualmente esto, la variabilidad de la presión del pulso. El quirófano puede ser un elemento, lo utilizan. El máximo es pletismografía. El máximo puede ser un muy buen estimador del gasto cardíaco, siempre y cuando no utilicen drogas vasoactivas. Ya le pusiste un goteíto de noradrenalina y deja de tener valor. Pero el máximo puede ser un buen instrumento, claro que sí. Bien, cuando los pacientes responden a fluidos, o cuando hacemos estas pruebas dinámicas para ver si el paciente responde a fluidos, suponemos que el paciente se encuentra en la parte ascendente de la curva de Starling. Si estuviera acá, no va a responder a los fluidos. Acá tienen un ejemplo de la variabilidad de la presión del pulso, esto es muy evidente, cuando cambia más del 13%, puede ser responder a fluidos. Esto con respecto a la vena cava, lo pasamos rapidito. Lo de la elevación de los miembros inferiores, esto es un fenómeno de autotransfusión. Le levantan las piernas, 300 mililitros de sangre entran al tronco, pasan al tórax. Si el paciente está operando su corazón en la parte ascendente de la curva de Starling, va a responder, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si tienen un capnógrafo, pueden medir la ETCO2. Aumenta más de 5 milímetros de mercurio, es respondedor. Entonces, ¿cuándo suspender? Cuando suspender los fluidos, obviamente. Objetivo cumplido, cuando las pruebas hemodinámicas de respuesta a fluidos sean negativas, que con frecuencia, después de pasarle alguna carga de fluidos, se tornan negativas. Los parámetros estáticos ya dijimos. Cuidado con el agua pulmonar extravascular, el edema de pulmón, y algo que ya hablamos con respecto a los balances positivos. El tema de la PVC. Siempre interpreten a la presión venosa central no como un elemento aislado, porque va a depender de muchísimas variables: retorno venoso, resistencias venosas, la función cardíaca, la presión sistémica media, que es la presión que maneja el flujo de sangre desde las vénulas al corazón derecho. Entonces, desde hace ya unos cuantos años, Guyton propuso que la curva de retorno venoso haya que integrarla a la curva de función cardíaca, como para establecer un modelo circulatorio. ¿Qué es esto? El corazón opera en la normalidad en este punto, la parte ascendente de la curva de Starling, y en esta parte de la curva de retorno venoso. Entra al tórax, ya no aumenta el flujo, y acá la presión de aurícula derecha, o sea, presión venosa central, es cercano a cero. Nuestra presión venosa central en este momento, sentados, seguramente es 0, 1, 2 milímetros de mercurio. ¿Cómo la vamos a llevar a 8, a 10? Un número mágico, no sé. Tengan cuidado que una presión venosa central baja puede darse en el contexto de gasto cardíaco elevado y volemia normal, el ejercicio. O que puede hacer un gasto cardíaco normal e hipovolemia. Y la PVC alta no siempre significa que el paciente tenga hipervolemia. Puede tener una volemia normal con un gasto cardíaco deprimido. Bueno,
me lo tapó la foto, gasto cardíaco, perdón, gasto cardíaco normal en situaciones de hipervolemia. Cuidado con la interpretación de la presión venosa central. Las variables que afectan a la presión venosa central son múltiples. Básicamente las que disminuyen la presión venosa central son la venodilatación, la hipovolemia, la caída del retorno venoso, y las que aumentan son básicamente esto que es la alteración de la función cardíaca, la venoconstricción, o sea, un paciente que por ahí está con drogas vasoactivas aumentó la PVC, simplemente venoconstricción, el aumento de la presión intratorácica. Lo que estamos midiendo con la PVC son presiones transmurales, no son presiones intramurales. Y la presión pericárdica. Bien, esto es un trabajo, un clásico, que muestra la falta de correlación entre mediciones de volumen sanguíneo y presión venosa central. Déficit o exceso de volumen de sangre, fíjense la dispersión que hay cuando se coteja con las mediciones de presión venosa central. Jamás la presión venosa central es un índice de volemia. Lo mismo pasa con la respuesta a fluidos. Fíjense acá, el área bajo la curva de todos estos trabajos está cercana al 50%, el promedio es 50%. O sea, predecir respuesta a fluidos con un valor de PVC, 50% del área bajo la curva es tirar la moneda. Tiro la moneda y bueno, va a responder a volumen. Tiro la moneda, a lo mejor no responde a volumen. La presión venosa central, bajo ningún punto de vista, es un parámetro que pueda predecir respuesta a fluidos y menos de volemia. Siempre estuvimos acostumbrados a decir, PVC baja, en un estado de shock, el paciente es sinónimo de hipovolemia y sinónimo de sangrado. Fíjense en este experimento hecho en ovejas, sometidas a un sangrado progresivo, donde se mide la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar con catéter de Swan-Ganz. Fíjense en el grupo control y en el grupo de la hemorragia. A medida que el animal va siendo exsanguinado, el gasto cardíaco baja. Sin embargo, la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar no se modifican. Mantuvieron un valor de presión venosa central y de presión de oclusión de la arteria pulmonar normales durante el proceso de hipovolemia. Después, probablemente claudique cuando se pierdan los mecanismos compensadores, que básicamente son desplazamiento de volumen sanguíneo venoso desde el volumen no tensionado al tensionado. Esto es lo mismo, para que vean el modelo donde se relaciona el volumen tensionado y el no tensionado, seguramente habrán escuchado. Volumen tensionado es la porción de sangre en el sistema venoso que tiene un aumento de la presión transmural y es la que genera el flujo hacia las cavidades derechas, es lo que genera la presión sistémica media. Y acá uno puede jugar de acuerdo a si el paciente tiene hemorragia o es sometido se le administra una droga vasodilatadora, cómo esto se va modificando, modifica la presión sistémica media, disminuye la presión de retorno venoso y puede caer el gasto cardíaco. Tipo de fluidos, ya me parece que vamos a ir terminando en breve. Tipo de fluidos, en general nosotros utilizamos cristaloides. Por lo que dice acá, no se ha demostrado que los coloides tengan mayor eficacia que los cristaloides, se han asociado a mayor trastorno renal y necesidad de terapia de reemplazo renal, mayor mortalidad, son más caros y nosotros en general no recomendamos su uso. Sé que en quirófano tal vez la administración de algún coloide volumen bajo puede ser útil, pero en general no puedo hablar de lo que se hace dentro del quirófano, pero en general coloides no utilizamos. La albúmina lo mismo, algún trabajo que, sobre todo en sepsis, que dice que la albúmina puede ser útil en algún subgrupo de pacientes con sepsis. Y el tema del tipo de fluidos. La idea es tratar de dar soluciones balanceadas. ¿Cuál tenemos ahora que está a disposición? La solución de Ringer, que tiene mucho menos cloro que la solución fisiológica, que de fisiológica obviamente no tiene nada. Estos trabajos claramente relacionan mayor mortalidad, mayor morbilidad con el uso de soluciones no balanceadas. Este fue un trabajo que dijo que no pasaba nada con las soluciones, con la solución fisiológica. En realidad el diseño del trabajo no es bueno, es en postoperatorio de cirugía cardíaca, pero el volumen administrado son 500 mililitros. Es como si uno quisiera estudiar una droga que genere toxicidad
y la dosis letal 50 es tanto, es de 25 miligramos por kilo de peso, y le estoy dando 12. ¿Y pero para qué le está estudiando toxicidad si le está dando menos de la dosis letal 50? Algo similar a esto pasó con este estudio. Nada más. No sé si hacen... Lu. Hola Luciana, Luisina. ¿Alguna pregunta que tengan desde allá? Acá el auditorio quedaron knockout en Comodoro, no. Me parece que, fíjate si están vivos, no sé, que levanten la mano, que levanten la mano. ¿Alguna pregunta? Bueno, le agradecemos mucho, sobre todo por viernes a la noche. Son unos héroes, viernes a esta hora. Los esperamos mañana a las 9 horas, a la gente de Comodoro también, con la gente de Buenos Aires. Prometo que a las 11 vamos a terminar, así van a desayunar. Bueno, muchas gracias por estar.